Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio donde volvemos de nuevo un poco a San Juan, después de haber hecho ese parón en la fiesta de San Isidoro, que era ayer. Vamos a contemplar el capítulo 10 de San Juan, en la segunda semana de Pascua contemplábamos el capítulo 3, la tercera semana de Pascua contemplábamos el capítulo 6, y esta cuarta semana de Pascua contemplamos el capítulo 10 que lo iniciábamos el domingo en la fiesta del Buen Pastor, el domingo del Buen Pastor, y continuamos en este momento contemplando este discurso del Buen Pastor, que es un discurso reaccionario, es un discurso en el que Jesús se juega pues mucho, porque habla con mucha claridad frente a los escribas y fariseos de cuál es la postura de cada uno de ellos, ¿no? Y el mismo Jesucristo. Y dice así, en los últimos versículos, dice: se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Es un final, el final justo del capítulo 10, quedan todavía unos versículos, pero es los que la Biblia de Jerusalén titula como la decisión de matar a Jesús, ¿no? Y es que el discurso del Buen Pastor es un discurso muy fuerte, donde Jesucristo muestra su misión frente a la de los escribas y fariseos y sumos sacerdotes, donde ellos quedan como los asalariados a los que no les importan nada las ovejas, y que lo único que buscan es sacar tajada con todo esto y poder beneficiarse personalmente, ¿no? Y hacer su historia y lo que les da la gana, frente a Jesucristo, que es el Buen Pastor. Y justo en este momento, en el templo, en la fiesta de la dedicación, cuando van a buscarle y le dicen ¿hasta cuándo nos va a tener en vilo?, hace un resumen de lo que es el discurso del Buen Pastor y añade una cláusula muy fuerte donde muestra su absoluta unidad con el Padre, absoluta y única unidad con el Padre. Y eso provoca las iras de los sumos sacerdotes y de los escribas y fariseos y todos los ancianos, que entienden que esto es una provocación contra el judaísmo de esa época, ¿no? Comienza, como digo, hay Jesús en la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es muy bonita, porque la fiesta de la dedicación lo que busca es, en el fondo, recordar que por mucho que los paganos hubiesen venido y hubiesen conquistado el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel pertenece a Dios y que no van a resignarse a vivir dominados o aplastados por un poder exterior que les quite lo más genuino que tienen, que es su fe, ¿no? Y por eso se establece la fiesta de la dedicación en la época de los macabeos. Bueno, en el invierno Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón, con la grandeza de lo que se supone, y los judíos
van como a zarandearle, a decirle, oye, a ver, vamos a ver, muéstranos de veras, si tú eres el profeta, ¿no? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pensad que la fiesta de la dedicación, cuando se establece, entran los israelitas con los macabeos en el templo y lo encuentran todo derruido, y dice que construyeron un altar nuevo porque y pusieron las piedras del altar antiguo ahí apiladas, ¿no? Porque no sabían muy bien qué hacer con ellas hasta que llegase un profeta y les indicase qué tenían que hacer con esas piedras, ¿no? Y es bonito esto porque en el fondo lo que están diciendo los judíos es, bueno, cuéntanos tú si tú eres ese profeta que tenía que venir, si ese al que los macabeos se referían cuando dejaron las piedras a medias, que venía como a restablecer de nuevo el culto, bueno, pues dínoslo si eres tú, no los tengas de nuevo en vilo, no los mantengas ahí como en tensión sin saber muy bien si eres tú o si tenemos que seguir esperando alguno más, ¿no? Bueno, y entonces Jesús dice esto, que yo creo que es muy fuerte, ¿no? Dice, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, ¿no? Jesús se queja, en el fondo, de la toma de postura que ya tienen los fariseos, ¿no? En el fondo dice, mira, si es que no sé para qué seguís viniendo a hacer el paripé, como preguntando si yo soy el que tenía que venir, si ya habéis tomado una posición, ya habéis decidido que yo no soy de vuestro agrado, ya habéis decidido eliminarme, quitarme de en medio, y entonces, ¿para qué venís a hacer ese paripé que queréis hacer, ¿no? ¿Por qué pretendéis seguir jugando con Dios, engañando, ¿no? Si ya habéis tomado vuestra decisión, ¿no? Entonces, no mareéis la perdiz, no sigáis engañando, ¿no? Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Y de hecho, apunto aquí una cosa muy bonita, y es que las que dan testimonio de Cristo son sus propias obras. Siempre se buscan un par de testigos y Jesús pone las obras y el Padre de las obras y el Espíritu, siempre, ¿no? Siempre. Cristo pone como las obras como parte del testimonio, ¿no? Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, ¿no? Aquí viene un tema muy interesante y es que vuelve de nuevo al discurso del buen pastor y a esa pertenencia de las ovejas, ¿no? Y va a indicar, va a hacer un resumen de cómo es la relación entre las ovejas y el pastor, que a mí me parece que es muy bonito porque indica 3 cosas que hacen cada uno para garantizar esta unión. Igual que en el Antiguo Testamento le decía Dios al pueblo, yo soy tu pueblo, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Que tú seas mi pueblo se verifica en que cumples una ley que yo te he dado, y que yo sea tu Dios se verifica en que yo me preocupo de ti, y en que yo lucho por ti, ¿no? Pues aquí es algo parecido, ¿no? Dice, las obras dan testimonio de mí, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas, dice, entonces empieza a mostrar qué hacen cada uno. Mis ovejas escuchan mi voz, ¿no? Ellas, las ovejas, escuchan mi voz, ¿no? Y dice, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás, y nadie me las quitará de la mano, ¿no? Es muy bonito, porque son 3 cosas que hace cada uno. ¿Qué hace Jesucristo? Pero ¿qué hacen las ovejas? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? En primer lugar, escuchar mi voz. Escuchamos la voz de Cristo. En segundo lugar, seguimos a Cristo. Y en tercer lugar, no pereceremos. No pereceremos. Escuchamos su voz, seguimos a Cristo y no pereceremos, ¿no? Si hacemos estas 2 cosas, no entraremos en el reino de la muerte. Pero son 3 cosas que tenemos que hacer, ¿no? Pero mis ovejas escuchan mi voz. Escuchan mi voz viven en la atención a su voz, ¿no? Escuchar no es ir viviendo la vida despreocupadamente y de repente, anda, pues he escuchado la voz del Señor. No, sino que implica una atención constante para reconocer la voz del Señor. Implica un vivir buscando al Señor, un vivir buscando el agrado del Señor, un vivir siendo interlocutor válido de Dios, estableciendo siempre ese diálogo constante con el Señor en el que hay una frescura de trato que lleva a que el Señor puede gobernar mi vida y yo puedo responderle constantemente, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Claro, el seguir a Cristo es el resultado de escuchar su voz. Porque cuando escucho su voz, me hago cargo de su voz y mi vida es respuesta a esa voz escuchada. Es decir,
yo escucho la voz del Señor y me pongo en marcha, me pongo a seguir a Jesucristo, me pongo a caminar detrás de Él, con lo cual ese escuchar la voz del Señor compromete mi vida, en cierta manera compromete mi vida, se puede decir, ¿no? Escucho su voz y después ellas me siguen, ¿no? Y ese vivir en la escucha de la palabra, en la escucha de la voz de Cristo, y ese vivir siguiendo a Cristo provoca, pues, que participo de la vida, no me introduzco en el reino de la muerte, con lo cual no perecerán jamás, ¿no? Y ahora dice lo que hace Jesucristo frente a las ovejas, ¿no? Ellas escuchan mi voz y yo las conozco. ¿Qué hace Cristo? Yo las conozco, yo les doy vida eterna y no dejaré que las arrebaten de mi mano, ¿no? Y nadie las arrebatará de mi mano, ¿no? O sea, hay una relación de afecto, de amistad, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. No es yo sé quién es cada una, sino yo conozco la historia de cada una, el drama de cada una. Yo tengo una relación personal con cada uno de conocimiento mutuo y de afecto. El conocimiento no es algo intelectual en la Biblia, es algo cordial, es con el corazón. Entonces, cuando dice yo las conozco, es yo tengo una relación personal con cada una de ellas, ¿no? Yo las conozco, acojo el misterio de lo que es cada oveja, porque ellas escuchan mi voz, ¿no? Yo las conozco. Entonces ellas me siguen, ¿cómo no, no? Y les doy vida eterna, yo les doy vida eterna. Ese conocimiento que implica fusionar la vida lleva también a que les doy vida eterna, a que estoy constantemente derramándome sobre ellos. Yo que soy la vida en plenitud, estoy derramándome sobre ellas, ¿no? Sobre ellos. Yo, o sea, las ovejas, yo les doy la vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Que es como decir, oye, yo lucho por ellas. Yo las conozco, yo les doy vida eterna y yo lucho por ellas. Por estar como vinculado a cada una de ellas, ¿no? Y nadie las arrebatará de mi mano. Me parece que esto es impresionante porque muestra, en el fondo, ese doble camino que es un diálogo entre Cristo y cada oveja. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas acogen mi voz buscando mi agrado y yo las acojo a ellas, ¿no? Escuchan mi voz y yo las conozco. En segundo lugar dice, ellas me siguen, caminan detrás de mí. Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que vaya con su cruz y me siga. Bueno, pues estas ovejas, al acoger la voz de Cristo dentro de ellas y hacerse cargo de lo que esa voz pide, de lo que esa voz quiere, esa escucha me lleva al deseo de satisfacer a mi Señor al que quiero. Y entonces me pongo en camino y les sigo, ¿no? Ellas me siguen, ¿no? Y yo les doy vida eterna. En esa relación personal que se establece entre la oveja y el pastor, hay una comunicación mutua de la vida. Entonces yo le digo al Señor lo que soy y el Señor me da lo que Él es. Y en esa comunicación yo salgo ganando, evidentemente, porque el Señor me da vida en plenitud, me da vida eterna, ¿no? Yo les doy la vida eterna. Y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano, ¿no? O sea, van vinculadas las dos cosas, ¿no? El no perecer y que no seamos arrebatados de la mano de Cristo implica que al final vivo como enchufado a la fuente de la vida, a la amistad con el Señor, con lo cual, bueno, pues nadie me arrebata de la mano de Cristo, ¿no? Y claro, viene aquí el giro que de repente hace Jesucristo, porque dice, el Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y uno dice, pero ¿aquí qué tiene que ver el Padre, ¿no? Es como frente a Jesús, frente a Cristo, ¿no? Y de repente aparece el Padre y dice, el Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre, ¿no? O sea, el Padre es el que va gobernando toda la historia, toda la creación. El Padre es el que es el dueño y señor absoluto de todo, ¿no? Y el Padre es el que me las ha dado y Él es más grande que todos, ¿no? Y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre, como diciendo, el Padre es el criterio, el Padre es el que gobierna, ¿no? El Padre de Jesucristo es el Señor absoluto de todo, ¿no? Aunque está en esa comunión de amor de la Trinidad, ¿no? Dice, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y aquí se quedó tan contento el Señor, ¿no? Claro, inmediatamente después dice que los judíos trajeron piedras para apedrear a Jesús. Es que dice, yo y el Padre somos uno. Que si ya les costaba a ellos aceptar que Jesucristo era Dios, o que Jesucristo
obraba milagros de Dios, o que Jesucristo no era un cura, o sea, no era una persona normal y corriente al uso del resto de los sacerdotes del Antiguo Testamento o de los profetas, pero una cosa es que no sea, o sea, que sea un rabino original, y otra cosa es que diga yo y el Padre somos uno. Es que decir yo y el Padre somos uno es una blasfemia. Porque para un judío, ¿no? Pensar que los judíos creían a rajatabla en un monoteísmo atroz, ¿no? Y cualquier cosa que se saliese del monoteísmo para ellos era una idolatría, es hacer de cualquier otra cosa un ídolo, ¿no? Y va Jesús y dice, yo y el Padre somos uno. O sea, entre el Padre y yo hay una relación de pertenencia absoluta. Y luego va a introducir al Espíritu Santo. Y entonces ya sí que es, o sea, dificilísimo para que un judío pueda acoger eso. Yo y el Padre somos uno, ¿no? Entonces vais viendo cómo el discurso del buen pastor, al final lo que viene a decir es, ¿quién pastorea? El Padre, en mí, porque somos uno, el Padre pastorea, ¿no? Sin confusión, porque claro, aquí hay que tener mucho cuidado, porque no está diciendo el Padre y yo somos el mismo, ¿no? Sino que somos uno, hay una unión, una comunión pues de amor y de amistad, ¿no? Pero entonces al final quien pastorea al pueblo es el pastor que es el Padre, ¿eh? Y Cristo pastorea en nombre, Cristo encarnado pastorea en nombre del Padre, ¿no? Pero a quien viene a revelarnos precisamente es ese corazón del Padre, ¿no? Entonces empieza con el discurso de las ovejas, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Ese diálogo que veíamos hace un rato que se establece entre Cristo y cada uno de las personas que se acercan a Él, ¿no? Ahora, esto implica pues, un comprometer la vida, esto implica una toma de postura, esto implica una respuesta muy seria por parte de los sumos sacerdotes y acaban con la vida de Cristo. ¿Por qué? Pues porque no basta solo saber que, que Cristo viene en nombre del Padre, sino que en Cristo el Padre está pastoreando al pueblo. Y eso es una cosa gravísima, ¿no? O sea, esto que dice justo antes, bueno, más o menos, yo creo que se podría aceptar, ¿no? El Padre que me has dado es más grande que todos, nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre, hasta ahí más o menos bien, ¿no? Porque bueno, pues ellos pueden decir que el Padre es Dios y ya está, ¿no? Y entonces es como la última palabra, es la instancia absoluta, y de repente dice, yo y el Padre somos uno. Y aquí entran en crisis todo el mundo. ¿Por qué? Porque la causa de la condena de Jesucristo en el ámbito judío, ¿no? En el juicio judío, la causa de la condena es la blasfemia, evidentemente, ¿no? Porque les suena escandalosísimo que Él se presente como alguien que está a la altura de Dios Padre. Entonces, claro, les revuelve muchísimo. Y sin embargo, Jesucristo no rebaja el listón. Yo y el Padre somos uno. Y luego va a seguir. Y eso efectivamente termina con la decisión definitiva de dar muerte a Cristo. ¿Por qué? Porque no puede hacerse igual a Dios. Claro, cuando nosotros leemos el discurso del buen pastor, en pleno momento de la resurrección, a mí me parece que es muy bonito, porque lo que viene a decir es que efectivamente, triunfando de la muerte, Cristo se ha colocado en su sitio, que es como pastor y Señor absoluto de todo. Porque en Él efectivamente se verifica ese pastoreo por parte de Dios, ¿no? Ese ir llevando la historia que Dios tiene, que Dios hace, ¿no? Y que muestra al final pues que Él es el único Señor absoluto de todo, ¿no? Porque es el único pastor, es el único que puede gobernar al pueblo, es el único que puede hacer, bueno, pues efectivamente esto, ¿no? Que es llevarnos al cielo. Con ese matiz tan bonito, y es que Cristo en sí reúne a los dos pueblos, los paganos y los judíos, ¿no? Pero para llevarnos a todos al cielo, ¿no? Para convertirse en el pastor que se coloca delante de nosotros, porque es dueño y señor absoluto, se coloca delante de nosotros con este carácter sagrado, con este carácter absoluto, ¿no? Y camina delante de nosotros, sin meternos en un nuevo redil, sin establecer con nosotros una nueva como pandillita que tiene que cumplir unas normas, no.
sino que es que uno le sigue a Él y en ese seguirle a Cristo camina uno hacia la vida en plenitud, que es el cielo. Bueno, pues ojalá que seamos de este rebaño de Cristo, que seamos de los que escuchan su voz, de los que le siguen, de los que no perecerán jamás, porque tenemos esta relación estrechísima con el Señor que al final nos abre las puertas del cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.